Lo que voy a compartir ahora es fundamentalmente aquello que ahora mismo existe en nuestro país, aquello que ahora mismo se está aplicando en nuestro país a partir de la implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y de la estrategia o de las 10 estrategias de integridad pública para el 2022 que ha propuesto también la Secretaría de Integridad Pública de la PCM. Entonces voy a comentar ahora también respecto de cómo se institucionaliza una política de integridad. Voy a comentar a partir de la experiencia concreta, a partir de los lineamientos específicos que existen hoy en día y por supuesto también a partir de mi propia experiencia en este ámbito, acompañando a entidades públicas y algunos gobiernos regionales también en esta perspectiva de implementar e institucionalizar políticas de integridad en las entidades de nuestro país. Y quisiera yo comenzar esta vez con la propuesta de integridad que nos ofrece la OCDE. La OCDE es el organismo para la cooperación y el desarrollo económico, que como ya sabemos es un organismo multilateral que alberga a los países que ostentan mejores índices de desarrollo económico precisamente, y el Perú acaba de ser, digamos, aceptado como candidato oficial, digamos, para formar parte de la OCDE luego de muchos años de estar en el proceso, digamos, ¿no?, de acercamiento. La OCDE establece como concepto de integridad que ésta se refiere al posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes, así como al conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados. Tal como la definición de integridad que nos propone la Secretaría de Integridad Pública de nuestro país, la OCDE establece que la integridad tiene que ver fundamentalmente con la forma en cómo nosotros incorporamos ciertos valores y principios éticos que nos llevan o nos conducen como servidores públicos a defender el interés público por encima del interés privado. Entonces, la integridad es actuar con ética sobre la base de los valores éticos que el Estado está promoviendo y está dispuesto a defender, pero enfocándonos en el hecho de que estos valores se materializan cuando nosotros defendemos el interés general, el interés público, por encima del interés personal o del interés privado. Entonces, la misma OCDE establece un sistema de integridad pública y este sistema de integridad pública está compuesta por 3 ejes, o 3 pilares, mejor dicho, y al interior de estos 3 pilares un conjunto de recomendaciones para poder viabilizarlos. Estos 3 pilares son el sistema, que fundamentalmente promueve el desarrollo de mecanismos y de compromisos de integridad al más alto nivel, ¿no?, formulando precisamente compromisos de la alta dirección de las entidades públicas y privadas, por supuesto, la determinación de responsabilidades claras, la expresión de una estrategia basada en datos y en información oportuna, y finalmente normas que nos puedan indicar cuáles son las conductas y cuáles son los mecanismos de sanción que los servidores deben contemplar en el ejercicio de sus funciones. La cultura se refiere más bien a cómo la sociedad fomenta liderazgos éticos a partir de la meritocracia, a partir de cómo tanto las instituciones públicas como privadas incorporan la idea siempre de contar con los mejores cuadros, con las personas más idóneas, quienes sean capaces de ejercer plenamente liderazgo y competencia en los cargos que vayan a asumir la formación constante y permanente de los servidores, de los trabajadores, de la sociedad civil, ¿cierto?, del periodismo de investigación, para que estén plenamente informados e informadas sobre la integridad y sus complejidades, sobre las brechas de integridad, sobre los riesgos de corrupción, y finalmente la apertura para poder establecer mecanismos de denuncia que permitan evidenciar las malas prácticas, pero también que permitan reconocer
las buenas prácticas al interior de las instituciones. Y finalmente, el pilar de rendición de cuentas, que tiene que ver con el fomento de la participación ciudadana, la veeduría ciudadana como un elemento clave, la supervisión, ¿no es cierto?, que los órganos de control, que los órganos de supervisión funcionen de manera adecuada, que hagan el trabajo que les corresponde, que hayan instituciones que sancionen oportunamente, respetando el debido proceso cuando ocurren actos de corrupción, y finalmente la gestión de los riesgos, que es un elemento también muy importante para la OCDE en la promoción de la integridad pública, ¿no? Saber a qué nos enfrentamos o a qué nos podríamos enfrentar si ocurriese un acto de corrupción. En este contexto es en el que se desarrolla la política nacional de integridad y las políticas institucionales de integridad, ¿sí? Y para ello, la Secretaría de Integridad Pública, el ente rector de la Política Nacional de Integridad en nuestro país, ha establecido una estrategia para institucionalizar, la integridad en las regiones, especialmente en las regiones, ¿no es cierto? Y esta estrategia incluye 3 momentos o 3 pasos: el desarrollo de la función de integridad, el desarrollo de herramientas, y especialmente de herramientas cada vez más tecnológicas, más digitales, más automatizadas, para que generen información, generen data, generen accesibilidad, como lo vamos a ver más adelante, o como incluso ya lo mencionamos en la mañana, por ejemplo, la plataforma que se va a lanzar próximamente sobre debida diligencia para poder hacer las corroboraciones pertinentes en los procesos de contratación o designación de funcionarios en las entidades, de tal manera que cumplan con el principio de la idoneidad establecida en la ley del Código de Ética en la Función Pública. Es muy importante, y eso se va a trabajar en una plataforma tecnológica, así como la plataforma digital única de denuncias de corrupción, de la cual también comentamos en la mañana, o el registro de visitas en línea, que también es una aplicación tecnológica que las entidades públicas pueden incorporar en su gestión a través de una coordinación simple con la Secretaría de Integridad Pública. Desarrollar este tipo de herramientas tecnológicas, ágiles, que no demandan inversión, además, para las entidades públicas como los gobiernos regionales o los gobiernos locales, son parte de esta estrategia para institucionalizar la integridad pública. Y, por supuesto, también el fortalecimiento de las comisiones regionales anticorrupción, que es el espacio natural en las regiones de nuestro país donde se, dictaminan o se promueven las políticas regionales de lucha contra la corrupción. En la Comisión Regional Anticorrupción se encuentran todas las entidades públicas, representantes del sector privado y también representantes de la sociedad civil, sentados en una organización, dialogando, discutiendo las mejores propuestas y alternativas para fomentar cultura de integridad y prevención de la corrupción en las regiones. Normalmente estas comisiones regionales anticorrupción son presididas por las entidades del sistema de justicia a nivel regional, es decir, por el presidente de la Junta de Fiscales de la región o el presidente del Poder Judicial de la región, normalmente, ¿sí? Ahora se ha publicado recientemente una directiva por parte de la Secretaría de Integridad Pública, en donde la Secretaría Técnica de las Comisiones Regionales de Anticorrupción van a ser elegidas por el Consejo Regional de los Gobiernos Regionales. Y esto es importante porque el Consejo Regional representaría originalmente la voluntad de la población de la región, es un ente fiscalizador del Ejecutivo, ¿no? del gobierno regional propiamente, y ellos este consejo tendría, mejor dicho, la misión ahora de designar a el secretario ejecutivo de las comisiones regionales anticorrupción, que es finalmente el que dinamiza el funcionamiento de esta comisión regional anticorrupción. Todo esto en el marco de
de la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción que se está diseñando hacia el 2030. Entonces, un elemento clave, fundamental de la institucionalización de la integridad pasa por determinar la función de integridad. La función de integridad es fundamentalmente una función administrativa al interior de las entidades públicas responsable de implementar la política nacional de integridad y las normas coadyuvantes a esta, ¿no? Las normas que se generan de manera colaterales a la política nacional. Quien ejerce la función de integridad en primer término es la Oficina de Integridad Institucional, que debería estar creada, ¿no? Que debería, digamos, formularse como una unidad orgánica al interior de la entidad pública, mediante la reformulación del ROF y los otros documentos administrativos y de gestión. Si en caso no fuese posible contar con una oficina de integridad institucional, con el personal idóneo y con los recursos necesarios, entonces la entidad tiene como alternativa que la función de integridad la ejecute la máxima autoridad administrativa de la entidad. Y en este caso, la máxima autoridad administrativa de la entidad es en el caso de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, son los gerentes generales, ¿no es cierto? Entonces, en segunda instancia, el gerente general o la gerente general debería asumir la responsabilidad de la función de integridad. Y si en caso esto no fuese posible, en tercer orden, estaría la Oficina de Recursos Humanos como responsable de ejercer la función de integridad. Si esto no fuese posible o si no se considera pertinente actuar de esta forma, entonces ya se escala hacia el desarrollo de una unidad funcional. Una unidad funcional es fundamentalmente un equipo conformado mediante digamos, resolución administrativa al más alto nivel para ejecutar la función de integridad. ¿No es cierto? Se les asignan recursos, se les asigna personal, no está incorporado en el ROF, ¿no? Ni en el organigrama de la institución, pero sí tiene una funcionalidad bastante importante para ejecutar planes, programas, políticas, acciones. Si esto no fuera posible, entonces se conforma un equipo de trabajo permanente, también mediante resolución, y finalmente, si esto no fuera posible, entonces se designa a un servidor civil como responsable de ejercer la función de integridad. Muchas veces estas decisiones de quién ejerce la función de integridad o cómo se ejerce la función de integridad está estrechamente ligada a la capacidad organizacional, digamos, a la dimensión de la organización, ¿no? En gobiernos locales, por ejemplo, donde hay muy poco personal, ¿no? Digamos, la administración es muy corta, muy chiquita, entonces no tiene sentido crear una oficina de integridad que podría contar con todo el personal del gobierno local. En ese caso, lo más apropiado quizás fuese designar en un servidor civil la función de integridad. Insisto, la función de integridad, en cambio, en un gobierno regional que tiene una dimensión amplia, que tiene una intervención importante, que tiene recursos, que tiene además una voluntad institucional y política explícita hacia estos temas de la integridad, evidentemente va a decantarse hacia la creación de una oficina de integridad institucional con personal y con recursos adecuados para poder desarrollar, como vamos a ver en lo inmediato, un modelo de integridad institucional que permita mejorar la cultura de integridad en la institución. Entonces, la función de integridad, como ya lo he comentado, es fundamental para podernos hacer cargo de la implementación de un modelo de integridad institucional. ¿Cómo se institucionaliza la integridad en una entidad pública? No se olviden, en primer lugar, designando la función de integridad. Debemos ser capaces de explícitamente designar en una oficina,
en un equipo, en una unidad funcional o en un servidor civil, el responsable o la responsable de ejercer esa función de integridad. Y quien ejerce la función de integridad es responsable de, en primer término, implementar el modelo de integridad público, que sería el segundo paso para la institucionalización de la integridad pública en nuestro país. ¿Qué es un modelo de integridad público? Fundamentalmente es el conjunto de procesos y políticas que se orientan a prevenir la corrupción y, por supuesto, también otras prácticas cuestionables que atentan contra la ética y la integridad en la organización. El modelo de integridad busca articular esfuerzos que ya existen al interior de la entidad y acompañar la primera línea de defensa, que fundamentalmente la constituyen los funcionarios, los servidores de cumplir procesos, digamos, misionales y logísticos dentro de la entidad, ¿cierto? Y por supuesto, el modelo de integridad busca y persigue el cumplimiento óptimo de las funciones de la entidad. Yo siempre decía, el año pasado en mis conferencias, cuando hablaba sobre integridad pública, siempre decía que la integridad está asociada al cumplimiento. El valor de la integridad pública está asociada a cumplir con nuestras palabras, con nuestros compromisos. Así es como particularmente yo entiendo y comprendo la integridad. Una persona íntegra es una persona que cumple con sus compromisos, que cumple con su palabra, ¿no es cierto? Y así como las personas pueden ser descritas en estos términos de integridad o de falta de integridad, también las instituciones públicas son descritas en estos términos, como instituciones íntegras o como instituciones no íntegras. ¿Y cuál es la palabra de una institución? La palabra de una institución es sumisión, sumisión. Una institución se compromete ante la ciudadanía a través de su misión institucional, que es lo que le da sentido a su funcionamiento. Pues precisamente el modelo de integridad lo que busca, entre otras cosas, es que la misión de las instituciones se cumpla y se ejecute de manera adecuada. Fíjense ustedes, el modelo de integridad está compuesto por 9 componentes. Estos componentes son, en primer lugar, el componente de compromiso de la alta dirección. En segundo lugar, el componente de la gestión de riesgos. En el compromiso de la alta dirección vamos a encontrarnos con, digamos, aspectos tipo cómo la integridad se incorpora en el plan estratégico institucional, ¿no? Como un valor explícito de la organización. Vamos a encontrarnos con cómo la integridad se incorpora en el plan operativo de la institución como un objetivo explícito en el desarrollo de las acciones de la organización. Si es que se cuenta con una oficina de integridad o si es que se cuenta con la designación de un funcionario que cumpla con la función de integridad. A eso se refiere el compromiso de la alta dirección. La gestión de riesgos, que es el segundo componente, se refiere a cómo la entidad identifica los riesgos de corrupción sobre la base de 4 procesos como mínimo. Eso es lo que pide el estándar de integridad o el estándar de capacidad preventiva, del cual voy a hablar en lo inmediato. Sobre la base de 4 procesos críticos en la entidad, establecer la identificación de los riesgos de corrupción y luego la identificación de los mecanismos de control o de mitigación de dichos riesgos, ¿no? Que conlleva luego a realizar un plan de trabajo para poder mitigar esos riesgos. Luego tenemos las políticas de cumplimiento o las políticas de integridad, y estas se refieren fundamentalmente a todas aquellas políticas que la organización necesita para funcionar y promover la integridad en sus procedimientos, en sus relaciones, en sus operaciones. Por ejemplo, una política, la debida diligencia; otra política, la gestión de los conflictos de intereses; otra política, el seguimiento a la declaración jurada de intereses, ¿no es cierto? Otra política importante es la definición de códigos de conducta ética que regule adecuadamente las prácticas y las conductas éticas de los trabajadores. Luego tenemos el componente número 4, relativo a la transparencia, el acceso a la información pública y los datos abiertos. El componente número 5, sobre los controles, el fomento del control externo, la auditoría y el fomento del control interno, ¿no? Digamos, la capacidad preventiva de la institución para funcionar adecuadamente en todos sus procesos.
El componente número 6, la capacitación y la comunicación en temas de integridad pública, de transparencia, de ética pública. El componente 7, relativo a al canal de recepción y procesamiento de denuncias de corrupción, y en este canal, en este componente, perdón, se encuentra fundamentalmente digamos, la implementación de la plataforma digital única de denuncias. El componente número 8, la supervisión y el monitoreo de todo el modelo de integridad, ¿no? Cómo se va a supervisar y monitorear, qué instrumentos podemos diseñar para ir haciendo seguimiento al cumplimiento de cada una de las acciones, y finalmente la creación de oficinas de integridad institucional como unidades orgánicas que funcionen con recursos adecuados. Digamos, en el contexto del modelo de integridad se priorizan estos tres componentes como los componentes que tienen mayor incidencia en la organización para promover cultura de integridad. En el componente de las políticas de cumplimiento o de integridad, una de ellas, la política antisoborno, se ha convertido en la más usada por las entidades públicas en nuestro país. Cada vez hay más entidades públicas con la certificación del ISO 37001. Entonces, fíjense ustedes cómo cada componente del modelo de integridad tiene su contenido, que es un poquito el que yo he intentado resumir de manera muy rápida hace un momento. Y tenemos pues el liderazgo en el componente 1, bueno, la gestión de riesgos ya la comenté, también las políticas de integridad, la transparencia, que promueve la transparencia activa, ¿no? Los portales de transparencia estándar, pero también la transparencia pasiva, que tiene que ver con la respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública, y en general los demás componentes que yo ya he ido comentando y que ustedes luego pueden revisar su contenido, que está muy relacionado a lo que ya yo he mencionado hace un minuto. Entonces, fíjense, cuando uno implementa el modelo de integridad, implementa un conjunto de acciones, ¿sí? Acciones muy concretas. Para la identificación de riesgos, 3 acciones. Identificación de los riesgos, elaboración del plan de mitigación y de control de los riesgos identificados, y finalmente la evaluación, ¿no? La evaluación de mi plan de mitigación y de control de los riesgos, ¿no? Que se da, pues, evidentemente, en un periodo de mínimamente 6 meses de haber aprobado el plan de mitigación. Acciones concretas. Políticas de integridad, acciones concretas. Política de debida diligencia, política de gestión de los conflictos de intereses, códigos de ética, etc. Así cada componente se desarrolla en acciones específicas que le dan vida a la organización, ¿no? Le dan vida a la organización. Entonces, la Secretaría de Integridad Pública, para poder medir la implementación de este modelo de integridad, ha creado el índice de capacidad preventiva. Y el índice de capacidad preventiva es una herramienta que sirve precisamente para medir de manera estandarizada a todas las entidades los avances en el modelo de integridad. Y tiene fundamentalmente 2 aplicaciones este índice de capacidad preventiva. En primer lugar, facilita un diagnóstico rápido del estado situacional de la entidad en la implementación del modelo de integridad, y luego facilita la definición de acciones para lograr el estándar de integridad 2021 en este caso, ¿no? Lo que se está evaluando ahorita, o lo que se va a empezar a evaluar ahorita en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, es el estándar de integridad 2021, es decir, qué hemos hecho en relación a la implementación de las acciones que se esperan del modelo de integridad durante todo el año pasado, ¿sí? Entonces, claro, este índice de capacidad preventiva sirve para identificar en qué hemos avanzado y cuáles son las brechas que tenemos que cerrar en materia de integridad. A ver, en gestión de riesgos, sí, hice mi identificación de riesgos, un punto, pero no he hecho mi plan de gestión, de control y de mitigación de los riesgos, y mucho menos no lo he implementado y por lo tanto no lo he evaluado. Entonces, de 4 puntos posibles, tengo un punto ganado. A ver, de mi componente número 3, de políticas de integridad, en realidad, pude sacar adelante una directiva para la gestión de conflictos de intereses. Muy bien, la sacaste adelante, la diseñaste.
la presentaste a la alta dirección, pero la alta dirección todavía no la ha aprobado. Por lo tanto, tienes medio punto, porque hasta que no se apruebe no tienes el punto completo. Pero claro, son 4 puntos posibles: debida diligencia, declaración jurada de intereses, código de conducta. Así que de esos 4 puntos en realidad tienes medio punto, si es que avanzaste solamente en la elaboración de la directiva de gestión de conflicto de intereses. Entonces, sirve para poder tener una idea concreta de cuál es la situación de la institución, de la organización, en la implementación del modelo de integridad. Y luego sirve para poder elaborar lo que la Secretaría de Integridad Pública llama un programa de integridad. ¿Qué es un programa de integridad? Es un programa de trabajo, es un plan de trabajo que transforma en acciones todas aquellas cosas que todavía no se han implementado y las coloca en un cronograma de trabajo anual susceptible de implementación y de seguimiento. ¿Se dan cuenta? Aquí está la página a la que ustedes pueden acceder para poder, realizar esta ficha de autoevaluación del modelo de integridad público, ¿sí? Aquí están las preguntas que ustedes como entidad, ojo, como entidad van a tener que llenar para poder dar cumplimiento del índice de capacidad preventiva. Este índice de capacidad preventiva luego tiene una valoración, como ustedes pueden ver aquí en la parte inferior de la izquierda. Esta valoración tiene 5 escalas, desde la escala más baja, que es entre el 0% y el 20% de avance del total de las preguntas, del total de los componentes. Yo les he puesto ejemplos de acciones por 2 o 3 componentes, hasta la escala más elevada, que es destacable, cuando se tiene entre 81% y 100% de avance, ¿sí? Se dan cuenta aquí en el lado derecho, ustedes pueden tener un ejemplo de cómo se valora este índice de capacidad preventiva en la implementación del modelo de integridad. Por ejemplo, en lo que se refiere al compromiso de la alta dirección, el componente número 1, solamente tenemos 3 puntos, ¿no? De X puntos posibles, ¿no? En la gestión de riesgos tenemos 3 de 4, ¿no? En las políticas de integridad, 7 de 9. En transparencia, 6 y así sucesivamente, ¿sí? Fíjense ustedes, la Secretaría de Integridad Pública también ha publicado una guía de autoevaluación que es fundamentalmente una guía para desarrollar este índice de capacidad preventiva. Y entonces, ante cada pregunta, explican de manera clara cuáles son las evidencias que se tienen que adjuntar para dar cumplimiento a la pregunta. Por ejemplo, en el componente número 1, pregunta: ¿se ha incorporado el objetivo de integridad institucional en el plan estratégico institucional? Si yo soy el funcionario responsable de la función de integridad, ¿sí? Por ejemplo, soy el jefe de recursos humanos y se me ha designado esa función, entonces yo digo sí, por supuesto, claro, ¿cómo no va a ser? Claro que la integridad es un valor en el plan estratégico institucional. Muy bien, ¿con eso basta? No, porque por más confiable que sea yo y por más respetable que sea yo, mi palabra por sí misma no es suficiente para comprobar que el hecho se ha realizado, se ha llevado a cabo. Necesitamos la evidencia. ¿La evidencia cuál es? Es el link del plan estratégico institucional que se suele colgar en el portal de transparencia estándar, y entonces en ese link vamos a mirar, bueno, los colegas de la Secretaría de Integridad van a mirar si es que en el plan estratégico, en verdad, la integridad es un valor organizacional. Matriz de riesgos, la he elaborado y la he aprobado. Muy bien, tu evidencia. La evidencia es mi informe que yo remito, ¿no es cierto?, a la gerencia general, elevando mi identificación de gestión de riesgos para su visto bueno. Eso es una evidencia. Y así para cada acción se requieren evidencias. Esas evidencias las podemos encontrar en esta guía de autoevaluación y están descritas de manera muy, pero muy amigable y muy clara para que cualquier servidor y servidora del Estado pueda rápidamente hacerse de la idea de cómo implementar este índice de capacidad preventiva para la implementación del modelo de integridad pública, ¿no es cierto? Entonces,
finalmente hay pues hay una manera de verificar las acciones que llevamos a cabo, y estas verificaciones se hacen a través de archivos, a través de imágenes, o a través también de la creación de discos en la nube, ¿no? En Google Drive uno crea un disco, ¿no? Una carpeta, perdón, modelo de integridad, gobierno regional X, y ahí adjunto por carpetas, componente 1, componente 2, componente 9, las evidencias, y ese link luego lo puedo trasladar a la Secretaría de Integridad Pública para que verifique las evidencias y pueda efectivamente comprobar que hemos logrado implementar todas las acciones o la mayor parte de las acciones del modelo de integridad, y de esa manera hemos avanzado, o nos encontramos progresivamente avanzando en la institucionalización de la integridad al interior de mi organización, entidad pública. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.